Apreciables amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana, Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saludan esta mañana su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis hermanos, en esta hermosa mañana les invito a que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, vemos, Señor, un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque es por tu bondad, tu misericordia tan grande, Padre Celestial, para con cada uno de tus hijos, Padre Celestial. Así te pedimos, mi Dios del cielo, que tú seas guiándonos en cada amanecer, Señor, para exponer tu palabra, Padre Celestial. Te pido, mi Dios, que tú seas sellando nuestros labios, Señor, para que cada palabra, Señor, que pronuncie en nuestros labios no sean nuestras, Padre, sino que sean las que tú pongas en nuestros labios, Padre Celestial. Te pedimos tu guianza, Padre, nos encomendamos en tus divinas y poderosas manos, Señor, para que seas tú hablando por medio de nosotros, conforme tú nos lo pides, Padre Celestial, tu bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por ese gran privilegio de poder, Señor, compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento, que tú seas, Señor, dándonos esa sabiduría, Señor, que tú nos ofreces, Padre. Y Padre Celestial, tú nos ofreces de esa sabiduría, porque sabes, Padre Celestial, que somos faltos de ella, Padre. Muchas gracias, Señor, y es por eso que te damos las gracias, porque tú nos darás de esa sabiduría esta hermosa mañana, Padre. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, nos encontramos en la primera epístola de Juan, en la epístola de las pruebas. Estamos ya en la tercera semana, mis amados hermanos, con el subtema, la prueba de que uno realmente ama a Dios. Esta es la prueba número 6. Nuestro tema para el día de hoy, 22 de julio del 2026, hermanos, el tema para esta mañana se titula Amarse los unos a los otros. Como les decía, es la prueba número 6. Y nuestro texto bíblico encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 21, y nos dice así: Amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Amén. Y nosotros hemos conocido y creído
el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, pues como Él es así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Es una hermosa lectura en la que hemos... Mis amados hermanos, las personas ven que somos nacidas de Dios si tenemos su naturaleza entre nosotros, esa naturaleza de nuestro Dios, mis amados hermanos, entre nosotros. Amén. Y eso solo lo podemos demostrar cuando amamos a toda persona sin discriminación, aún aquellas que nos han ofendido o nos ofenden. Solo ahí pueden ver que tenemos la esencia de nuestro Dios, mis hermanos, y de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, en la entrega del verdadero amor. Amados hermanos, nos dice en el versículo 7, amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Esto no significa que el amor sea Dios. No, mis hermanos, el amor es un atributo de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mis amados hermanos, aquí vemos que el apóstol Juan comienza con un llamado al amor fraternal, si nos damos cuenta, enseñándonos que el amor verdadero proviene de Dios. Esa capacidad de amar, dicen, desinteresadamente, mis hermanos, no nace del ser humano, sino que proviene de la misma naturaleza de nuestro Dios. Aquí vemos, mis hermanos, que amar es un mandato de Dios también. Mis hermanos, si Dios es una fuente de amor, como creyentes debemos compartirlo y practicarlo activamente nosotros, unos a otros, como nos lo enseña en este versículo, mis hermanos. El apóstol Juan sigue diciendo: todo aquel que ama es nacido de Dios. Vemos en el amor un nuevo nacimiento también, mis hermanos, porque dice todo aquel que ama es nacido de Dios. Vemos un nuevo nacimiento, mis hermanos, en nuestro Dios. Al amarnos, como dice su palabra, es porque ya conocemos a Dios, pero ese mandato no solo queda entre los miembros de la iglesia, se debe proyectar hacia aquellos que no conocen de Dios también. Aunque en este contexto, mis hermanos, el apóstol Juan se dirige a la iglesia. Hermanos, la enseñanza de estos versículos es que nuestra relación tiene que ser con amor, porque el amor es de Dios y nosotros somos sus hijos también. Si amamos es porque ya somos nacidos de Dios, mis hermanos, y de verdad
conocemos que compartimos este atributo de nuestro Dios también. El que no ama, mis hermanos, no ha conocido de Dios. Es porque el amor no está en él, mis hermanos. Mis hermanos, la persona que no ama a los demás es porque no conoce a Dios. Así lo dice, como ya en primera de Juan 1:6. Esta persona, mis hermanos, vive en forma egoísta, rechazando a los demás, discriminándolos, vive enojada con todos, por nada, se molesta, critica, se exalta a sí misma también y calumnia, más bien está llena de prejuicios, no tiene paz. No se ama a sí misma, no tiene amor propio. Mateo 22:39 nos dice, y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios no nos manda a que nos amemos directamente, mis hermanos. Dice el segundo mandamiento es amarse a ti mismo. A ti mismo. Si nosotros no nos amamos, ¿cómo podemos sentir ese amor que tenemos que dar? Tenemos que amarnos, mis hermanos, para sentir y poder dar ese amor que nosotros tenemos que dar directamente. Tenemos que amar nosotros, mis hermanos. La palabra de Dios enfatiza ese cuidado, mis hermanos, el valor y la aceptación personal basada en ese gran diseño divino. Esto lo encontramos en Efesios 5:29, mis hermanos, dice, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La persona que no ama no demuestra amor por los demás, mis hermanos, no ve por las necesidades del prójimo tampoco, al contrario, les hace daño, ocasionándoles muchas veces dolor de esta forma y los destruye también. Esta no es la naturaleza de Dios, mis hermanos, porque Dios es amor y nos bendice. En Juan 13:35 nos dice, mis hermanos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Nos dice, hay un versículo, mis hermanos, tan claro en Juan 15:12, que nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amén. Mis hermanos, el amor de Dios se ve en un acto supremo también. Él envió a su Hijo unigénito lo envió, mis hermanos. Nos dice en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mis hermanos, esta es la forma en que Dios nos revela cuánto nos ama. En esto nos mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, mis hermanos, unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mis hermanos, esta fue la mayor demostración del gran amor de nuestro Dios. No fue solo un sentimiento, no, mis hermanos, sino una acción concreta, enviar a su Hijo unigénito. El propósito de este sacrificio es que la humanidad, mis hermanos, pueda tener una vida espiritual eterna a través de Él. Mis hermanos, la manera de Dios para nuestra salvación
Fue su amor, mis hermanos. Por eso, en el versículo 10 nos dice bien claro, mis hermanos, en esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado primero a Él. Nosotros no fuimos los primeros en amarlo, mis hermanos. No, mis hermanos. Él nos amó primero, mis hermanos. Sino que Él nos amó primero y envió a su hijo, en propiciación por nuestros pecados. No solo, mis hermanos, nos ama. Tanto es el amor de nuestro Dios que envía a su Hijo, mis hermanos, en propiciación por nuestros pecados. Manda a su Hijo que es unigénito. Él es sin pecado, mis hermanos. Por eso es que solo Él pudo quitar los pecados de todos nosotros en este mundo, porque Él nunca ha conocido ni conoció el pecado. Propiciación se refiere, mis hermanos, hacia quién va dirigido el pago. ¿Y a quién iba dirigido el pago? A nuestro Señor Jesús. Su objetivo es aplacar la justicia y la ira de Dios. Aquí, mis hermanos, vemos cuánto nuestro Señor estaba dolido por tanto pecado que nosotros ha cometido y seguimos cometiendo nosotros, mis hermanos. Entonces, ¿cómo es de que nuestro Dios, mis hermanos, envía a su Hijo y en pago, mis hermanos? Él era el pago. Ese era su objetivo, aplacar la justicia y la ira de Dios, transformando su actitud de enemistad a una de favor y misericordia hacia nosotros, mis hermanos. Esto nos explica el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz. Mis hermanos, en primera de Juan 2:2 nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué gran amor, mis hermanos, ha tenido nuestro Dios con cada uno de nosotros. En el versículo 3 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Así es como nosotros le conocemos a nuestro Dios, por ese gran amor. Él nos ama tanto, mis hermanos, que mandó a su Hijo unigénito a morir en esa cruz del Calvario, mis hermanos. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, dice su palabra, si guardamos sus mandamientos también. Si guardamos sus mandamientos, podemos decir que le conocemos nosotros, mis hermanos. Pidámosle a nuestro Dios que nosotros podamos cumplir sus mandamientos tal y como están escritos en su palabra. Mis hermanos, la palabra propiciación nos explica el propósito por el que Dios envió a Jesús, dándonos a entender que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados, mis hermanos, y satisfaciendo la justicia divina también. Mis hermanos, al hacerlo quitó el obstáculo tan grande que nos separaba de nuestro Dios. De esta forma, restaura nuestra relación con nuestro Dios. En estos pasajes hemos comprendido que la verdadera esencia del amor no radica en nuestro esfuerzo por amar a Dios, sino en su iniciativa divina que Él tuvo, enviando a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Hermanos, la gracia incondicional que recibimos nos compromete y capacita para amar a nuestro prójimo
Él envió a su Hijo como propiciación, mis hermanos, el sacrificio que quita toda culpa. Ese es el sacrificio, mis hermanos. Por lo tanto, deberíamos amarnos los unos a los otros, nosotros. Mis hermanos, si Dios nos ha amado de una manera tan inmerecida, nosotros tenemos la obligación de obedecer, amándonos los unos a los otros. El amor al prójimo viene a ser una prueba, mis hermanos, tangible de que hemos entendido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener una vida de obediencia, amor y una transformación genuina al amar a nuestro prójimo, mis hermanos. Debemos de perdonar, tener compasión, un servicio desinteresado para quienes nos rodean, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amar al que nos rechazan, mis hermanos. No ignorar aún al que no ignoran aún al que desconfíe de nosotros, mis hermanos. No importa. Aunque a nosotros nos ignoren, no importa, mis hermanos. No, nosotros, si ellos nos ignoran, nosotros no los ignoremos. Aunque ellos desconfíen en nosotros, nosotros no desconfiemos en ellos. Quien sea, mis amados hermanos, sea nuestro hermano carnal como nuestro hermano espiritual, o los que nos rodean, mis hermanos. Si Dios ama a esa persona, mis hermanos, porque Él nos ama a todos, el amor de Él es infinito, es para todos. ¿Por qué yo no he de amarla, mis hermanos? ¿Por qué? No, mis hermanos, ¿quién soy yo para decir a este amo y al otro no amo? No, mis hermanos, eso no es el ejemplo que nuestro Dios nos ha dejado. Su palabra nos dice en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, mis hermanos. Nadie ha visto jamás a Dios, dice el apóstol Juan, mis hermanos, recalca la naturaleza invisible y espiritual del Padre. Eso es lo que nos dice, por eso dicen que nadie ha visto jamás a Dios. Eso es lo que recalca el apóstol Juan, la naturaleza invisible y espiritual del Padre, mis hermanos. Pero al amarnos unos a otros, mis hermanos, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros también. Este es un hermoso versículo tan claro, mis hermanos, que nos enseña qué debemos hacer y cómo debemos vivir nosotros para que Dios permanezca en nosotros, mis hermanos. Al amarnos unos a otros, su amor se perfecciona en nosotros. Es cierto, porque el amor está dentro de nosotros, se está perfeccionando y va sacando todo aquello como quien dice las impurezas del amor. Mis hermanos, no necesitamos verlo porque Dios ya está en nosotros y el amor de Dios se completa en nosotros, se perfecciona ese amor se perfecciona en nosotros. Ya ha madurado ese amor, mis hermanos, en nosotros, ese amor que es el amor de Dios, mis amados hermanos. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios, mis hermanos, y Él en nosotros? Por el Espíritu Santo, mis hermanos, a quien Él nos ha dado. Ese Espíritu Santo, Él nos lo ha dado, mis hermanos. Veamos en 1 Juan 3:24 este hermoso versículo y dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
Esto es lo que a nosotros nos debe de interesar, mis amados hermanos, que nosotros guardemos sus mandamientos para que sea nuestro Dios permaneciendo en nosotros. Porque dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí, ¿cómo vamos a reconocer nosotros todo esto? Si estamos amando, si no estamos amando, si estamos cumpliendo sus mandamientos, es por el medio del Espíritu que Él nos ha dado, mis hermanos. Es lo que nos aclara en el versículo 13 también, al decir, en esto conocemos que permanecemos en Él, o sea, en Dios, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén, amén, mis hermanos. Qué hermoso es permanecer, mis hermanos, en Dios y saber que al madurar en ese gran amor que Él nos ha enseñado, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Amén. Y nosotros, mis hermanos, hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo, nos dicen, mis amados hermanos, en el versículo 14. Qué hermoso versículo, mis amados hermanos. Esta enseñanza que tenemos el día de hoy es muy hermosa, porque todo se trata del amor. Gracias le damos a Dios por ese amor tan grande que nos ha dado. Y nosotros hemos visto y damos testimonio, decía el apóstol Juan, de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Padre envió a su Hijo al mundo con un propósito muy claro, mis hermanos. Él es el Salvador del mundo. Es una afirmación de fe, centrada en que el origen de la salvación, mis hermanos, proviene del Padre, de su amor, ese amor del Padre, mis hermanos, quien envió a su Hijo para rescatar a la humanidad. El apóstol Juan, en la introducción de esta carta, mis hermanos, nos dice muy claro, como diciendo, esto es real y tiene un propósito fundamental. Mis hermanos, en el capítulo 1 de Primera de Juan y versículo 1 al 5, encontramos, mis hermanos, un gran testimonio del apóstol Juan, usando 5 sentidos para aclarar las herejías de los gnósticos, mis hermanos. Lo que era desde el principio, mis hermanos, lo que hemos oído, solo veamos, mis hermanos, este versículo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Estas cosas os escribimos, dice el apóstol, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero veamos, mis hermanos, este versículo 5, lo que nos dice. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dice, Dios es luz
y no hay ninguna tiniebla en él. Mis hermanos, claro, donde hay luz no hay tiniebla, mis hermanos, y esto es nuestro Dios. Nuestro Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Vemos como el apóstol Juan, mis hermanos, desde el principio de su carta, nos lo deja bien claro. Aquí vemos el propósito, mis hermanos. Los apóstoles testifican que Jesús es Dios eterno, se hizo hombre real para que nosotros estuviésemos en comunión, mis hermanos, con Él y con el Padre. Mis hermanos, el propósito de anunciar esto es que nuestro gozo sea completo, y el centro de este mensaje, mis hermanos, es Dios. Dios es luz, y si caminamos con Él, caminamos en luz, mis hermanos. Qué hermoso testimonio, mis amados hermanos, del apóstol Juan. Mis hermanos, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, mis hermanos. Y Dios en Él, dice su palabra. Qué bonito, qué hermoso mensaje, mis amados hermanos, que dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén, mis amados hermanos. Luchemos por ese amor, mis amados hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a que nosotros perfeccionemos ese amor que Él nos dio. Mis hermanos, en el versículo 17 dice, y esto se ha perfeccionado, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así dice, mis hermanos. Al amarnos unos a otros, Dios nos libera del juicio, mis hermanos. Mateo 12:36 nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así es de que nosotros no tiene que salir ninguna palabra, dice, ociosa. Porque todo esto, mis hermanos, todo esto está como quien dice, está plasmado en aquel libro, mis hermanos. Y también nos dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre. Él viene en gloria de su Padre, mis amados hermanos, qué hermoso, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a nosotros permanecer en Él, tomados de su mano, para que nosotros no temamos en aquel día, mis amados hermanos. Porque Él viene, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre. Mis hermanos, en Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Este versículo, mis hermanos, nos hace reflexionar. Si nosotros juzgamos y menospreciamos, criticamos a nuestro hermano, mis hermanos, seremos juzgados. Seremos juzgados porque solo nuestro Dios puede juzgar. Y otra cosa, que el que juzga y hace todo esto, no existe el amor de Dios en ellos. Como Dios nos libera, y mis hermanos, como Dios nos libera del juicio. Si nosotros vivimos en amor, amándonos unos a otros como Él es, así tenemos nosotros que ser en este mundo, mis hermanos. El amor que debemos dar al prójimo, que nos distinga, mis hermanos, de los que nos rodean. Eso es muy importante, que nosotros, pero no demos un amor falso, sino que un amor genuino,
como el que nuestro Dios nos dio, nos da y nos dio en todo, nos ha dado en todo momento. Mis hermanos, en el versículo 18, mis hermanos, hay algo muy hermoso, un versículo lleno de luz como su palabra. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor. Amén. El temor, mis hermanos, no se refiere a tener miedo, sino tener una profunda reverencia y respeto hacia Dios, lo que produce, mis hermanos, una obediencia, es una obediencia pero amorosa. Es por eso que es considerado, mis amados hermanos, el principio de la sabiduría en Proverbios 1:7. Es una admiración que nos llena a honrar, es una admiración que nos lleva a honrar y apartarnos del mal. También nos dice, es inicio del entendimiento, nos dice en Proverbios 9:10, mis hermanos, que es el inicio, el temor. Dice, qué hermoso, porque dice el principio de la sabiduría que nos habla Proverbios 1:7, es una admiración, mis hermanos, que nos lleva a honrar y apartarnos del mal. Es el inicio, nos dice, del entendimiento, nos dice en Proverbios 9:10. Al amarnos, mis hermanos, los unos a los otros, demostramos que Dios demuestra que Dios nos libera del temor. No hay temor en el amor si en realidad amamos a las personas. A todo lo que hemos, mis hermanos, hecho, debemos de hacerlo. Cuando nosotros amamos a todas las personas, hemos hecho, mis hermanos, hacer ese amor, todo lo que nosotros nos propongamos en amor, mis hermanos, pongámoslo en las manos de nuestro Dios. Todo lo que nosotros nos propongamos, mis hermanos, para que Dios nos guíe. Así estaremos seguros y viviremos en paz y seguros en los cuidados de nuestro Dios y en su promesa, mis hermanos. El respeto, mis hermanos, el perfecto amor echa fuera el temor, nos dice su palabra. El amor que crece permanentemente es bendecido por Dios, mis hermanos. Un creyente que dice amar, pero tiene sentimientos en contra de las personas, no tiene amor y no le conoce tampoco. No existe ese amor de Dios, mis hermanos, en esa persona, porque ama a la vez y odia. El amor, mis hermanos, nos llena de paz y seguridad de Dios. El creyente que se perfecciona, mis hermanos, en el amor, crece cada vez más y más hasta completar su amor en todos mis hermanos. El temor a Dios, no es sufrimiento, porque eso sería un terror, mis hermanos. Es temor. Si el temor que sentimos es porque no tenemos reverencia a Dios y respeto, mis hermanos, es porque no existe el perfecto amor que es en Dios. Sus ojos de la persona están puestos en sí misma, y no en Dios y en las demás, mis hermanos, no está puesto en Dios, sino que está puesta en sí misma y en los demás. ¿Cómo podemos eliminar nosotros, mis amados hermanos, ese temor? Cuando comprendamos qué es amar unos a los otros. Para poder demostrar que amamos a Dios, mis hermanos, sabemos que amamos a Dios porque conocemos el amor de Dios, el amor
que nos damos los unos a los otros, el amor de Dios a través de nosotros. Sabemos que amamos a Dios, mis hermanos. Si ya no hay odio en nosotros hacia nuestro prójimo, ¿por qué, mis hermanos? Porque Dios es amor, y si ya tenemos su naturaleza de amor dentro de nosotros, mis amados hermanos, es porque nosotros, ya en nosotros ya no hay ira, existe absolutamente más que el amor. En el versículo 20, mis hermanos, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Hay hipocresía, mis hermanos. Puede ser el mejor discurso que escuchemos, mis hermanos, o una oración muy bonita, como decimos muchas veces. Ir siempre, estar yendo siempre a la iglesia, mis hermanos. Puede ser. Pero en su corazón todavía existe odio, rencor, desprecio hacia otros. Aquí el apóstol Juan, mis hermanos, dice que es mentiroso. Sabemos quién es el padre de la mentira, mis hermanos. Sigue diciendo el versículo: pues el que no ama a su hermano, dice, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Hermanos, en estos versículos vemos, mis hermanos, que dice que como nosotros podemos amar a Dios si no lo hemos visto. Lo que vemos, mis hermanos, visible, lo vemos y fallamos. Fallar es fácil, mis hermanos. Lo vemos, es visible para nosotros, pero fallamos. Porque caer es fácil, sentir que le amamos o no. Es fácil, mis hermanos, porque nosotros sentimos si amamos o no amamos, si estamos mintiendo o no. Sabemos que amamos a Dios porque cumplimos sus mandamientos y porque Él nos amó primero, mis hermanos. ¿Cuál es su mandamiento? Ese mandamiento tan grande, mis amados hermanos, que nuestro Dios nos dejó. Un mandamiento nuevo os doy, dice su palabra, que os améis unos a los otros como yo os he amado, que también os amen unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dios ordena, mis amados hermanos, a amarnos los unos a los otros. Qué hermoso, mis amados hermanos. Les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, hemos comprendido lo grande que es el amor, ese amor, Padre Celestial, que tú nos has dado, ese amor que tú, Señor, trajiste a este mundo para nuestra salvación, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres amor. Gracias, porque no esperaste, Padre Celestial, a que fuéramos buenos para amarnos, sino que enviaste a tu Hijo Jesús para morir por nosotros. En eso, Señor, tú mostraste tu amor. Perdóname, Señor, si he dicho que te amo, pero he aborrecido a mi hermano. Perdóname, Padre Celestial, si he guardado rencor, indiferencias o alguna crítica. Hoy decido amarte, Padre Celestial. Y así te pido, mi Dios, que llenes mi corazón con tu Santo Espíritu para que tu amor se perfeccione en mí. Quita, Señor, todo temor al juicio. Dame confianza, porque como Jesús es, así queremos ser nosotros también, Señor, en este mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir este mandamiento, a amar a nuestro hermano que vemos
Es una evidencia, Padre Celestial, de que te amamos y que no vemos, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso tema, Padre Celestial, donde el amor vemos que es tan grande, Señor. Si nosotros sabemos dar este amor, es muy grande, Padre Celestial, que quita todo rencor, Padre Celestial. Y no hay mejor amor, Señor, que perdonar a aquel que nos hizo daño y que nosotros pidamos perdón hacia aquel que nos hizo daño. Gracias te damos, Padre Celestial, por ese amor tan grande que tú tuviste, Señor, al venir, Señor, a este mundo, Señor, a dar tu vida, Señor, a derramar tu sangre, Señor, en aquella cruz del Calvario, por salvarnos a nosotros, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por estos mensajes tan hermosos que encontramos en tu bendita palabra, Señor, en el cual nos viene a guiar, Señor, en nuestra vida espiritual. Muchas gracias, Padre. Te pido una bendición para este hermoso grupo edificados en la palabra, para que tú sigas guiándonos, Padre Celestial, que tú sigas, Señor, dándonos esa sabiduría, Señor, que viene de ti, Padre. Te pido una bendición por mi hermano Edwin Balseca, Señor, que tú sigas, Señor, dándole esa sabiduría para guiar este grupo, Señor, este rebaño de tus hijos, Padre, porque sabemos que tú lo has puesto, Padre Celestial, para que tú seas, Señor, el que pongas en su corazón, Señor, toda enseñanza, Padre Celestial, en la cual nosotros necesitamos también, Señor. Todo esto te lo agradezco, Padre, porque viene, Señor, a ser el alimento muy grande para nuestra vida espiritual. Bendice este grupo, Señor. Te pongo en tus manos, Señor, a cada expositor de cada mañana, Señor, en el nombre bendito y santo de tu amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, tengan un bendecido día. Paz.